Evangelio, Padre, pueda arraigarse más a nuestras vidas y que podamos cada día creer y confesar que Jesús es el Cristo. Te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo viviente. No hay otro como tú. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. No hay otro como tú. Solo tú venciste a la muerte, tomaste el lugar de honor. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador.
Cristo, Jesús el Cristo. Y esta tarde te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te damos todo el honor a ti, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos de la iglesia de Caldas y los demás hermanos que están con nosotros en esta oportunidad. Bendiciones en Jesús el Cristo, desde acá de Guatemala. Nosotros estamos en una ciudad al sur de la capital de Guatemala, que está como a más o menos 160 kilómetros al sur de la capital, que se llama Mazatenango. Y desde acá les estamos enviando un saludo muy caluroso a los hermanos de Caldas, allá en Colombia, y a los demás hermanos, al lado de México y a otros hermanos que nos siguen en esta oportunidad. Quisiera en esta ocasión abrir la escritura al libro de Oseas, capítulo número 4 y versículo número 6. El profeta Oseas, uno de los profetas menores en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice en el capítulo 4 y versículo 6: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Quisiera que oráramos en este momento. Señor, te doy a ti toda gloria y toda honra, Padre Celestial. Reconozco que Jesús es el Cristo en mi vida, Señor, y que ese es el Evangelio que debemos compartir. Padre, ponemos este tiempo delante de ti y rogamos, Señor, que nos des tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, para que nos podamos encontrar con el Evangelio a través de tu palabra. Ese Evangelio que está en toda la Escritura, Señor del cielo, y que tú has dejado, Padre, para que pueda entrar a nuestras vidas. Oro, Señor, en este momento, que este sea un tiempo, Padre, donde tu Santo Espíritu nos guíe a esta verdad, a esta revelación, Señor, y que podamos cobrar vida a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Quiero hoy tratar de explicar por qué debemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué la iglesia está en la tierra ahora? ¿Será que habrá otro propósito más grande por el cual Dios haya dejado a la iglesia hasta el día de hoy sobre la tierra? Dios hubiese ya podido haber levantado su iglesia. Dios pudiese haber venido ya, pero no. Ha permitido que la iglesia permanezca en la tierra. ¿Y por qué es que la iglesia permanece hasta hoy en la tierra? ¿Para qué estamos aquí ahora? ¿Por qué estamos hoy nosotros acá? ¿Y por qué estamos cumpliendo la evangelización mundial? ¿Por qué es que estamos llevando este mensaje con toda nuestra vida a las naciones de la tierra? En realidad, la esencia del pecado en el ser humano original fue no obedecer la palabra de Dios. Si ustedes revisan, Dios le dio el pacto de la palabra al primer ser humano. ¿Y qué fue lo que sucedió? En realidad, el ser humano fracasó al no obedecer la palabra de Dios. Así que la esencia del pecado en realidad es que el ser humano no obedeció la palabra de Dios, y al no obedecer la palabra de Dios, en realidad el ser humano quedó separado de Dios. Por eso el libro de Oseas nos habla de cómo Israel, el pueblo que fue escogido por Dios, el pueblo que fue levantado para dar a conocer a Dios al mundo, este pueblo ahora está siendo destruido. Y Oseas dice claramente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es decir, si no llegamos a conocer a Dios, si de verdad no conocemos a Dios, es muy fácil que seamos destruidos. Es importante entonces entender profundamente qué significa el Evangelio. ¿Qué significa la vida eterna? Porque Juan 17:3 dice también que la vida eterna es que conozcamos a ese Dios vivo, a ese Dios único, a ese Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado. Entonces Dios, a través del profeta Oseas, le está recriminando a los sacerdotes de Israel en su tiempo y les dice: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mi sacerdote. Dios está diciendo: ustedes se olvidaron de mí, ustedes no quieren conocerme más, ustedes creen que ya me conocen, ustedes creen que ya no necesitan conocerme más.
así como ustedes se han olvidado de mí y no me quieren conocer, yo también, dice el Señor, me negaré a reconocerlos como mi sacerdote. Pero también dice, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Qué grave es esta consecuencia. Las generaciones van a sufrir por causa de que los sacerdotes no podemos conocer a Dios profundamente. Qué grave es esta consecuencia, que Dios mismo va a negar que somos sus sacerdotes si de verdad no aprendemos a conocerlo profundamente. Al ser separado el hombre de Dios, al quedar separado el ser humano de Dios, al quedar separado de ese proveedor de la bendición y proveedor de todo, en realidad el ser humano no tiene otra alternativa que vivir una vida donde no le queda otra opción más que el sufrimiento. Así como Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, y en realidad es aquí donde surge el pecado original en Génesis 3. Al momento que Adán y Eva no quieren obedecer la palabra de Dios, sucede el pecado original y entonces quedan separados de Dios. De esa misma manera, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que ellos también se han separado de Él. Es que el ser humano que se separa de Dios por el pecado y se olvida de Dios, en realidad queda totalmente vulnerable y es hijo de Satanás. Toda la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. En el Salmo capítulo 50 y versículo 22 dice: arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los podrá ayudar. Qué grave es esto en realidad. La esencia del pecado es no obedecer la palabra de Dios. Y entonces esa palabra de Dios nos da a conocer la voluntad de ese Dios todopoderoso. Por eso, ¿por qué estamos nosotros acá? Estamos aquí en la tierra para obedecer la palabra de Dios y cumplir la voluntad de aquel Dios todopoderoso que nos envió a esta tierra. Para eso estamos acá. Si revisamos el libro de los Hechos, por ejemplo, ustedes se podrán dar cuenta que en el libro de los Hechos la iglesia primitiva es levantada con el Espíritu Santo. Y realmente la iglesia primitiva tenía tres cosas. La primera es que ellos llegaron a reconocer que ese Jesús que había sido crucificado en realidad es el Cristo, es el Mesías. Así que ellos llegaron a tener la revelación de que Jesús era el Cristo. Entonces, teniendo este evangelio, teniendo esta convicción, teniendo esta verdad, teniendo esta conclusión de fe, teniendo este fundamento, la iglesia primitiva entonces esperó la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Entonces va a venir el Espíritu Santo y entonces ustedes van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De que ese Jesús es el Cristo. Entonces, la primera cosa que la iglesia primitiva tenía era el evangelio. Ellos habían entendido, habían llegado a una conclusión de fe, es que Jesús es el Cristo. La segunda cosa que tenían es que esperaban una promesa, la llegada del Espíritu Santo, para convertirse en testigos de ese evangelio, de esa buena noticia. ¿Y cuál era la tercera cosa que tenía la iglesia primitiva? Era que ellos dieron su vida totalmente para proclamar que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Entonces, si podemos ver, esta iglesia primitiva se alineó a la voluntad de Dios y desde ese momento Dios estableció la iglesia. ¿Y por qué Dios tiene la iglesia hasta el día de hoy? ¿Por qué es que Dios no ha venido? ¿Por qué es que hoy estamos acá sobre la tierra? Solo hay un propósito, es cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede suceder eso? A través de obedecer la palabra de Dios, el pacto que nos han dado. Algunos a veces tienen una cierta confusión en esto, porque el pacto es la palabra de Dios. De verdad es el pacto que nos han dado. Es el pacto que le dieron a Adán y Eva y fracasaron guardando ese pacto. Y entonces Dios envió un nuevo pacto, levantó un nuevo pacto. ¿Y de quién trata ese nuevo pacto? Trata del evangelio, la buena noticia acerca del Mesías Cristo. Entonces la palabra, el verbo, es el pacto. Y entonces el pacto es de Dios, no es nuestro. El pacto no es algo que yo hago. El pacto no es algo que yo, teniendo un gran esfuerzo, logro concluir. No, ese no es un pacto. De verdad, el pacto es la palabra de Dios. Y entonces yo debo vivir bajo ese pacto que es la palabra de Dios. Debo obedecer ese pacto que es la palabra de Dios. Debo vivir en mi voluntad de acuerdo a ese pacto que es la palabra de Dios. Así que entonces voy a obedecer y voy a cumplir la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo ese pacto, que es la palabra que Dios nos ha revelado. Entonces la voluntad de Dios es que las personas conozcan que Jesús es el Cristo. Esto es la evangelización mundial. Dios desea esto. Dios en realidad desea que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Es lo que 1 Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 dice. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? El deseo de Dios es la evangelización mundial. El deseo de Dios es que suceda la evangelización mundial. Pero en realidad el pacto es la palabra de Dios. El pacto es lo que tenemos que obedecer. El pacto es lo que tenemos que vivir. Esa es la palabra de Dios. Y entonces debemos obedecer ese pacto que nos han dado. Y al obedecer ese pacto, entonces cumpliremos el deseo, la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. De verdad, Dios quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Entonces, desde el principio, Dios prometió enviar a ese Mesías Cristo para salvar al ser humano. Eso lo podemos ver en Génesis 3:15. La promesa de esa simiente de la mujer que va a venir a derrotar a Satanás. Pero no solamente eso, sino que también vemos ahí en Génesis 3, verso 21, que Dios mismo, el Señor Dios, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y exactamente donde comienza la evangelización mundial, empieza desde acá. No es algo que comienza más adelante, no es algo que comienza cuando se levanta la iglesia. No, la evangelización mundial empezó antes. Adán estaba perdido y entonces Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es Dios buscando al ser humano perdido. Es que el evangelio es eso, es Dios buscando al ser humano perdido. Esa es la buena noticia, de eso trata el evangelio. De verdad, esto es el evangelio, es Dios buscando al ser humano perdido, que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces Dios le pregunta al ser humano perdido, le pregunta: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Yo siempre me he preguntado, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí sabía, claro que lo sabía. Y entonces Dios, ¿por qué le pregunta a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro que sí, es que Adán estaba perdido. Adán había caído y ahora va a quedar separado de Dios. Entonces desde ahí empieza la evangelización mundial. Desde ahí vemos el evangelio. Desde ahí podemos entender cómo es que ese Dios ha venido a buscar al ser humano que está perdido, que está separado de él. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Ya no estás conmigo. Entonces es Dios buscando al ser humano perdido. Esto es el evangelio, esto es el evangelismo. Es Dios buscando al ser humano perdido. Mientras que la religión es lo contrario. La religión es el hombre buscando o tratando de llegar a Dios, tratando de cumplirle a Dios, tratando de agradar a Dios, tratando de esforzarse para cumplir esto o para cumplir lo otro. En realidad es Dios el que se encarga de la salvación. Es Dios el que se encarga de hacer la evangelización mundial desde Génesis. Allí empezó la evangelización mundial. El Señor mismo hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, para cubrir su desnudez. Esto es en realidad el anunciamiento de aquel Cordero de Dios que va a venir para cubrir el pecado del ser humano. Esto es evangelización mundial. Podemos ver entonces cómo el evangelismo de la Biblia empieza desde Génesis. No es que empieza en Lucas 10, Mateo 10, Mateo 13, no. En realidad, la evangelización mundial empezó desde el mismo momento en que el ser humano quedó separado de Dios. Dios mismo vino a buscar al ser humano perdido. Entonces, ¿será que yo puedo terminar de entender a ese Dios que me busca? ¿Será que yo puedo decir: yo ya lo tengo, yo ya lo conozco, no lo necesito más? De verdad que no. Es que es Dios. Y si yo llego en algún momento a entender a Dios totalmente, Él deja de ser Dios. Entonces no puede ser. Yo necesito el evangelio, así como el ser humano lo ha necesitado desde el primer momento en que quedó separado de Dios. De esto trata la evangelización mundial. ¿Para qué estamos en la tierra entonces? ¿Para qué estamos acá? Es para esto que comenzó desde Génesis. No se ha terminado. Dios ha venido preparando todo este tiempo. Han sido miles de años y Dios nos ha llevado hasta este punto para que podamos entender el evangelio. Ese Mesías Cristo vino hace más de 2000 años. Así como fue prometido, Él llegó hace más de 2000 años. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente:
yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Y qué es esto que Pablo llama lo más importante? ¿De qué está hablando Pablo a la iglesia de Corinto? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, yo les transmití a ustedes lo más importante? ¿Qué es esto tan importante? Y luego dice, y lo que se le había transmitido a mí también. Es decir, lo que le fue dado a él también. Lo que le fue revelado a él también. Lo que le fue entregado a él también. ¿Qué es eso que Pablo recibió entonces? Dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cuando usted lea en la Biblia esta parte, tal como dicen las Escrituras, significa que Dios mismo lo dejó dicho, que Dios mismo lo estableció así, que esta es la palabra de Dios, y se confirma que es la palabra de Dios cuando dice tal como dicen las Escrituras. Entonces, en realidad, la voluntad de Dios es que el mundo pueda recibir el testimonio de que Jesús es el Cristo, y aquellos que están preparados para la salvación puedan tener esta revelación. Es que Dios quiere restaurar el estado original del ser humano. Mis amados hermanos, no estamos aquí en la tierra por algo simple. No estamos aquí en la tierra por algo sencillo. No estamos aquí en la tierra para pelearnos los unos con los otros. No estamos aquí en la tierra para competir entre nosotros. De verdad no estamos. No estamos aquí en la tierra para otra cosa más que compartir el Evangelio. Porque Dios quiere restaurar el estado original del ser humano. La Biblia dice que todo el que crea en Jesús como el Cristo es un hijo de Dios, es un salvo. Juan capítulo 1, el verso 12 lo confirma de esa manera. A todos los que creyeron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, significa que Satanás ya no nos controla, que Satanás no tiene poder sobre nosotros. De verdad, el pecado ya se resolvió y ya no estamos separados de Dios, sino que nos hemos encontrado con ese Dios. Dios mismo envió al Espíritu Santo a aquellos que son sus hijos. Dios envió su Espíritu Santo y ese Espíritu está junto a ellos eternamente. Es Dios mismo viniendo por medio del Espíritu Santo para poder estar con nosotros eternamente, dice la palabra. Juan capítulo 14 y versículo 16 lo confirma de esa manera. Él estará con vosotros para siempre, para siempre. Así que Dios está con nosotros, con aquellos que hemos recibido la revelación de Jesús como el Cristo y que hemos encontrado la salvación. Entonces la salvación es que el ser humano restaura su estado original y todos los demás problemas se resuelven porque empieza a caminar en la bendición original. Ya Satanás no lo controla, el pecado ya no lo mata y entonces ya no está separado con Dios, ya se encontró con Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿De verdad lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo? Muchos dicen, sí, yo creo eso, sí, yo creo que Jesús es Cristo, pero ¿de verdad lo estamos viviendo? ¿Ha cambiado nuestra vida? ¿Se ha transformado nuestra vida? ¿De verdad podemos creer que la bendición original ya está con nosotros nuevamente? ¿Hasta qué punto hemos creído eso? Jesús dijo dos palabras en la cruz, en Juan 19:30, usted las conoce muy bien: consumado es, consumado es. Y examinando esta palabra en el griego, hablando incluso con una persona de origen griega, estando en España, yo pude entender más profundamente este pasaje de Juan 19:30, consumado es. Estas dos palabras que para nosotros son consumado es, en el griego, esta persona que era un pastor, yo le compartí el evangelio en una noche a este griego y él me dijo esta palabra, es la palabra tetelestai. Se escribe tetelestai, pero se lee tetelestai. Esta es una palabra griega, me dijo, y tiene tres connotaciones. La primera, el primer uso de tetelestai, eso que Jesús dijo en la cruz, lo primero es que significa que la deuda ha sido cancelada. Eso significa consumado es. El tetelestai de Dios, consumado es, significa que mi deuda ha sido pagada. Y era una costumbre en el tiempo bíblico que cuando alguien le terminaba de pagar una deuda a otra persona, se dieran la mano, se estrecharan la mano y se dijera el uno al otro, tetelestai, tetelestai, es decir, la deuda ha sido cancelada. Esa era la primera connotación o el primer uso que le daban a este consumado es. El segundo
El segundo uso era cuando el sacerdote buscaba la ofrenda para el holocausto. Y entonces el sacerdote se metía entre las ovejas a buscar cuál era la oveja que no tenía ningún defecto. Y entonces buscaba entre todas las ovejas y examinaba una por una, hasta que encontraba la oveja perfecta para el holocausto, la ofrenda perfecta para el holocausto. Y entonces cuando el sacerdote encontraba esa oveja sin mancha, esa oveja correcta, esa oveja que era la ofrenda por el pecado, entonces la agarraba de sus patas, se la ponía en el cuello y empezaba a gritar: tetelesté, tetelesté. Es decir, la ofrenda para el holocausto ya está lista, la ofrenda por el holocausto ha llegado. Eso significaba tetelesté. La tercera aplicación era cuando un siervo, su señor le había encargado una gran misión, y el siervo iba y realizaba lo que le habían encargado. Y entonces cuando el siervo regresaba, entonces se postraba ante su señor y le decía: tetelesté, tetelesté, Kyrios tetelesté, Señor, consumado está, he terminado lo que me pediste. En realidad esas tres connotaciones son muy claras para entender el consumado es de Dios. Entonces podemos entender que todo se restaura a través de este consumado es, a través de este tetelesté, que significa que en realidad el pecado fue resuelto, que la deuda fue pagada y que la obra fue terminada totalmente, perfectamente, completamente, absolutamente. Eso fue lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Él dijo que Él era la ofrenda por el pecado. Así que Él vino a confesar eso. También vino a cumplir la obra que su Padre le había mandado a hacer. Es en realidad acercarnos nuevamente al Padre, que pudiésemos regresar nuevamente a Dios. Y luego pagó también el precio por nuestro pecado. Así que si podemos ver en ese consumado Él, en ese tetelesté, podemos encontrar los tres oficios de Cristo también: de rey, de sacerdote y de profeta. Exactamente, es así. El rey pagó el precio. El rey pagó la deuda. Claro que sí. Como ofrenda, el sacerdote perdonó el pecado. Claro que sí. Y el profeta, de verdad, el profeta es aquel que va ante su Señor y le dice: el camino está abierto, ya hice todo lo que me dijiste. Entonces, consumado es significa que Él es el Cristo. Eso significa que Él es el Cristo, que solamente Él es el Cristo. Entonces podemos entender que la salvación del ser humano es llegar a completarse esta obra totalmente a través de esa obra redentora de Cristo, libre de Satanás, libre del pecado y libre de la separación del hombre con Dios. Y entonces esto es la bendición original. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si lo vemos más profundamente, entonces estamos en la tierra no para hacer solamente un seminario o dos seminarios. No estamos aquí ni siquiera para ser discípulos para nosotros. No, estamos acá para encontrar a los discípulos que junto con nosotros se encargarán de cumplir la evangelización mundial. Para eso está la iglesia en la tierra. Si perdemos ese foco, si perdemos ese propósito, si perdemos esa voluntad, de verdad vamos a fracasar también. Entonces, cumplir la voluntad de Dios hace la diferencia. Claro que sí. Usted puede ver, por ejemplo, en el Salmo 143 y versículo número 10, se habla de un rey, está hablando un rey, el rey David. Y él le dice al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esto es lo que pide un rey: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué era lo más grande que el rey podía hacer? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más grande que nosotros podemos hacer? Hacer la voluntad de Dios. Y entonces el rey David le dice en el Salmo 143, verso 10, le dice: que tu buen espíritu, sea el Espíritu Santo, me lleve hacia adelante con paso firme. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe siempre, y que pueda yo cumplir tu voluntad sobre la tierra. En realidad, cumplir la voluntad de Dios hace la diferencia entre un rey y otro rey. Si vemos el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 22, dice de esta manera: Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Y por qué Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David?
Ya vimos el corazón de David en el texto anterior. Esa es la razón. Y dice, de David, dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Mira lo que Dios encontró en este hombre llamado David. Tuvo errores, claro que sí tuvo errores, pero ¿qué era lo que Dios había encontrado? He encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Él hará mi voluntad. Él hará todo lo que yo le diga. Él obedecerá. Es lo que Dios está diciendo. Él va a obedecer mi palabra. Así que ese hombre es conforme a mi propio corazón, conforme a lo que yo quiero. Es lo que Dios está diciendo. Entonces, de esta manera fue levantado el rey David y fue desechado el rey Saúl. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Saúl no quería hacer la voluntad de Dios. David quería, anhelaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi propósito de vida es cumplir la voluntad de Dios, no es otra cosa. Yo no estoy en la tierra para otra cosa. Yo no estoy en la tierra para cumplir mi propia voluntad o seguir mis propios argumentos. No, el día que eso pase, de verdad, yo me separé nuevamente de Dios. Mi propósito de vida es cumplir la voluntad de Dios. Si yo puedo ver en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice de la manera siguiente: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Este es el anhelo de Dios. Yo puedo ver el corazón de Dios acá, yo puedo ver su voluntad. El anhelo de Dios es que nadie sea destruido, sino que Él quiere que todos se arrepientan. Entonces, de verdad, por eso es que Él ha dejado a la iglesia sobre la tierra. No nos ha dejado con otro propósito. Por eso es que Él hasta ahora no ha regresado también. Es que Él está esperando que la iglesia cumpla la evangelización mundial para que se puedan salvar todos aquellos que se puedan arrepentir y crean en Jesús como en Cristo. En Juan capítulo 6 y versículo 38, Jesús mismo dijo cuál era la voluntad de Dios. Juan 6:38. He descendido del cielo. Él lo dijo. He descendido del cielo. Es decir, yo no soy de esta tierra, yo no soy de este reino, yo vine del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. De verdad, cuando el ser humano quiere hacer su propia voluntad, fracasa. ¿Por qué razón? Porque no estamos en la tierra para hacer nuestra voluntad. No estamos en la tierra para hacer lo que nosotros creemos o querramos. No, en nuestra voluntad. Estamos en la tierra para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y cumplir su misión. Si Él es el Rey, de verdad somos embajadores de ese reino. Si Él es el Rey, entonces de verdad somos esclavos de ese Rey. Si en verdad somos Rey, si en verdad Él es Rey, entonces nosotros solamente somos aquellos que tenemos la imagen de ese Rey, que lo representamos a Él aquí en la tierra. Entonces estamos acá para cumplir su voluntad. Somos siervos, somos esclavos, somos servidores de ese Rey, no otra cosa. Que no pase por nuestra mente otra cosa. Somos servidores de ese Rey. Él vino para hacer la voluntad de Dios, quien lo había enviado, no para hacer su propia voluntad. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí en la tierra? También para hacer la voluntad de Dios. Espero que de verdad podamos en todo nuestro ser tener claro este punto. Porque Dios nos ha dejado hasta acá. Porque Dios nos dejó en esta tierra. La iglesia de hoy se reúne en los templos, pero de verdad está confundida. Está engañada por Satanás. Y se reúnen para muchas cosas. Yo puedo ver en la gran mayoría de iglesias de mi país, por ejemplo, la gente se reúne para muchas cosas, hacen grandes actividades. Aquí hay iglesias muy grandes, igual que en otros países, pero de verdad no están predicando el evangelio, no están haciendo la voluntad de Dios, ni siquiera hacen el evangelismo como tienen que hacerlo. Algunos dicen que hacen evangelismo, pero lo que pregonan es su doctrina. Otros dicen que hacen evangelismo, pero lo que pregonan es su denominación. Otros dicen que hacen evangelismo, pero en realidad lo que están haciendo es buscar adeptos para sus congregaciones. Entonces, ¿será eso la voluntad de Dios? No, es que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que demos a conocer el evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
esa es la voluntad de Dios. Entonces debemos estar atentos para no desechar esta palabra. En 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 1 y 2 leemos: como colaboradores de Dios. Entonces, si de verdad Él es el Rey y nosotros somos colaboradores de Él, somos embajadores de Él y estamos aquí para reconciliar al mundo con Dios. Y la Biblia dice que es como que si Dios mismo gritase por medio de nosotros: reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Es como que si Dios mismo estuviera gritando a través de nosotros. Entonces dice que somos colaboradores de Dios. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. De verdad, este es el Evangelio y debemos darle toda la importancia en nuestra vida. No es que somos colaboradores de Dios y entonces hemos entendido que Jesús es el Cristo y ya ahí está todo. No, debemos ir más profundamente a la palabra. El verso 2 de 2 de Corintios 6 dice: pues Dios dice, en el momento preciso que oí y en el día de salvación que ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo donde el mundo necesita escuchar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que la Biblia dice. El mundo necesita escuchar este mensaje. La Biblia dice en Apocalipsis que vendrá un tiempo donde la gente tendrá hambre, pero no hambre de pan, dice, sino hambre de oír la palabra de Dios. Y yo creo que estamos en ese tiempo. El mundo necesita hoy, el mundo tiene hambre, el mundo necesita escuchar que Jesús es el Cristo, la respuesta al problema espiritual y al problema de todo ser humano y a todos los problemas de esta vida. Es que solamente a través del Evangelio se cumple en nosotros el consumado es del Cristo. Por eso necesitamos dar esta palabra y no desecharla. Debemos ir profundamente a la Biblia para entender más y conocer más de Dios. Es que la voluntad de Dios es primero. La voluntad de Dios debe ser primero, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Cuando en el año 2014 yo empecé a predicar el Evangelio en la congregación que Dios nos ha permitido tener, habíamos abierto 10 iglesias en el interior del país de Guatemala y teníamos algunas iglesias fuera del país. Y entonces yo empecé a predicar el mensaje del Evangelio. Habíamos construido un templo como para unas 1000 personas acá y teníamos en realidad un compromiso económico con un banco. Íbamos a la mitad de ese compromiso y yo empecé a predicar el Evangelio y empecé a ver cómo la gente reaccionaba de manera indiferente al Evangelio. Y me di cuenta que durante mucho tiempo yo fui un motivador solamente para la gente. El domingo se llenaba el templo, se llenaba, venía la gente, se llenaba de verdad. Teníamos 2 servicios al día, así que se llenaba. Y bueno, yo decía, el mensaje ha sido bueno, entonces la gente viene. Pero cuando yo entendí el Evangelio y empiezo a predicar el Evangelio, la gente se empieza a ir. Y de verdad, después de un tiempo, la gente se fue, la mitad de la iglesia se fue, se vació. Y yo veía que cada domingo era menos, y cada domingo era menos, y cada domingo era menos gente. Y entonces yo de verdad me ponía a orar y le decía: Señor, ¿cuándo se va a detener esto? Pero yo seguía predicando el Evangelio. Llegaron meses difíciles en la economía de la iglesia. Y hubo meses en que nos costó mucho poder pagar la cuota al banco. Eran casi $3,000 mensuales. Y entonces, en una de esas ocasiones, yo me postré delante de Dios y le dije: Señor, si tú no quieres que sigamos glorificando tu nombre en este lugar que tú nos permitiste construir antes, si esa no es tu voluntad, Señor, yo te entrego todo esto. Yo no quiero tener esto como a un ídolo que yo tenga en mi corazón. Así que yo te lo entrego, Señor. Te entrego todo esto. Si tú quieres que podamos terminar de pagar esto, pues proveemos. Y si no, Señor,
Si tu voluntad es que yo me vaya bajo un árbol a predicar que Jesús es el Cristo, yo lo haré. Y no me importa si es con 20 personas, no me importa. Yo lo que quiero es predicar tu palabra. Así que, Señor, yo te entrego mi voluntad. Te entrego mi voluntad y que tu voluntad sea primero en medio de nosotros. Esa fue mi oración. De verdad, el diciembre del año pasado terminamos de pagar todo el dinero que debíamos. Y se fue la mitad de la congregación, pero la otra mitad pudo entender el Evangelio. Y entonces es la que se está encargando de salvar esta nación. Entonces la voluntad de Dios es primero. Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6 dice: confiad en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando yo entendí esto, confía en el Señor con todo tu corazón. Es que toda mi confianza, toda mi fe debe estar en el Señor. Segundo, no dependa de tu propio entendimiento. O sea, no es de lo que yo logre entender, no es de lo que yo logre argumentar, no es de lo que yo logre construir o escribir o a estructurar o armar o preparar. No, no se trata de lo que yo he llegado a entender. No se trata de eso siquiera. No, no dependa de tu propio entendimiento. No, no es mi entendimiento. Es su voluntad. Busca su voluntad en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? En todo lo que haga. Y entonces dice, Él te mostrará cuál camino debes tomar. Esto es el Evangelio. Esto es entrar al Evangelio profundamente y que ese Evangelio entre a mi vida también. ¿Hasta qué punto estoy confiando en el Señor con todo mi corazón? ¿Hasta qué punto? Yo creo que me falta. ¿Hasta qué punto no estoy dependiendo de mi propio entendimiento? Yo me puedo equivocar, puedo llegar a establecer criterios con mi propio entendimiento y puedo llegar a creerlos y estar equivocado. Eso es grave. Pero aquí la palabra dice: busca la voluntad de Dios en todo lo que haga. Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en medio de esto? Eso fue lo que yo entendí hace algunos años con el Evangelio, que lo más grande, por lo cual Dios nos dejó aquí en la tierra, es para que hagamos su voluntad. Y entonces, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, en realidad todo se aclara. Todo se aclara, porque Él nos muestra el camino que tenemos que tomar. Entonces empecé a entender más profundamente la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que la podemos llegar a conocer. Claro que sí, la voluntad de Dios. Entonces, si yo estoy bien, amén, esta es la voluntad de Dios. Señor, gracias porque esta es tu voluntad. Señor, yo voy a depender de ti. Pero si no me está yendo tan bien, Señor, esta es tu voluntad también. Entonces yo voy a entender qué es lo que tú me estás enseñando en medio de esto, que no está bien para mí. Señor, aunque yo no me cae bien, Señor, lo que está pasando, pero si esta es tu voluntad, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Evangelio que está en mí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Debemos ir a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es primero. Así que, de verdad que el Evangelio se nos revele cada día. Es que la voluntad de Dios es eterna, y lo eterno es prioridad. Lo terrenal es necesario, claro que sí, pero es secundario. Los verdaderos creyentes en el Evangelio de verdad pueden soportar cualquier dificultad para cumplir la obra de la salvación. Yo estuve en Roma y nos llevaron a dos lugares que me impresionaron, que tienen que ver con el Evangelio. El primero de ellos fue la cárcel donde estuvo Pablo. Y me impresionó cómo esa cárcel está así, como en un hoyo, una cueva hacia abajo. Hay que bajar unas gradas
pero a ellos no los bajaban por las gradas. A los prisioneros de ese tipo, como el de Pablo, los dejaban caer desde arriba, desde un segundo nivel. Había un agujero donde podía pasar una persona amarrada, y entonces desde ahí los dejaban caer. Eran como más o menos unos 2,5 metros de altura, y entonces en lugar de bajarlos por la grada, los tenían amarrados, y ahí les cortaban eso y caían por ese agujero hasta el fondo de la celda. En la celda había oscuridad, y había un banco de piedra y una como mesa de piedra y un lugar para colocar alguna lumbrera únicamente. Esa era la cárcel del apóstol Pablo. Y entonces, cuando yo estaba ahí, de verdad el Espíritu Santo me conmovió en ese momento, porque yo pude pensar cómo aquel hombre dio su vida por la evangelización mundial, y aún en aquella cárcel fría, tétrica, oscura, él está escribiendo: no me falta nada, lo tengo todo, lo tengo todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que era lo que Pablo tenía, era el evangelio. Es que lo eterno es prioridad, lo terrenal es necesario, pero es secundario. Entonces, cuando ese evangelio se nos es revelado, podemos entender la grandeza de ese evangelio que nos fue revelado. No importa la situación o circunstancia que Pablo estaba pasando, él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. El otro lugar a donde tuve la oportunidad de ir son las catacumbas, donde los creyentes se escondían de los romanos. Bueno, eso es muy impresionante. 33 metros hacia abajo, en cuevas, y bajar era como una ciudad abajo de la tierra. Es eso, esas son las catacumbas, y allí se escondían los primeros cristianos cuando eran perseguidos por el imperio romano, porque si los capturaban, los ofrecían a las fieras, o los sacrificaban, o los quemaban en hogueras. Y entonces ellos empezaron a construir una ciudad debajo de la tierra, y cada vez que usted va descendiendo, cada nivel que va bajando, así en lo profundo de la tierra, se vuelve más frío, más oscuro, más horrible. Pero cómo esos hermanos pudieron sobrevivir de esa manera, por el evangelio. Y claro, dejaron grabados ahí muchos testimonios de su fe en ese Cristo que fue crucificado. Entonces, lo eterno es prioridad, lo terrenal sí lo necesitamos, pero es secundario. Ahora puedo entender con más precisión entonces lo que el apóstol Pablo decía en Hechos 20:24. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo dice que su vida de verdad no tiene ningún sentido, no vale para nada, a menos que sea usada para pregonar que Jesús es el Cristo. Así que esto es lo más grande que nos ha revelado. Mis amados hermanos, de verdad debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, alinearnos en la voluntad de Dios. Y de verdad todo lo demás viene de parte del Señor. No se preocupe, Él nos va a sostener. Solo alineemos a la voluntad de Dios. Y quiero ir concluyendo en esta tarde con un pasaje más que está en Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Con este pasaje quiero concluir. Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Que este mensaje, que este versículo de verdad sea el versículo que nos dé esa perseverancia, y que perseveremos en el Evangelio, y que cada vez
nos alineemos más a la voluntad de Dios. Cuando estuve en Corea en el 2015 por primera vez predicando el Evangelio, después de un año de haberlo recibido, uno de los mensajes que di fue exactamente esto: alineamiento y transición. Y el mensaje que le di a los hermanos coreanos es: necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios para que suceda la evangelización mundial. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios para que suceda la evangelización mundial. Ellos habían corrido mucho para entrar a Latinoamérica, pero no se había podido. Pero de verdad, cuando entendimos esto y entendimos que lo que teníamos que hacer era alinearnos a su voluntad y que teníamos que perseverar con paciencia y que debíamos seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces iba a venir todo. Y efectivamente empezamos a ver cómo se abrió todo el continente latinoamericano. Así que yo puedo decirles que lo que ustedes necesitan ahora es perseverar con paciencia. Eso es lo que necesitan ahora. Y sigan haciendo la voluntad de Dios. No miren los obstáculos. Por favor, no se detengan a ver los obstáculos. Satanás siempre va a querer llamar nuestra atención, pero en realidad no podrá hacer más que eso. Bulla. Satanás está derrotado. Así que solo hagamos la voluntad de Dios. Y dice la palabra que entonces recibiremos todo lo que Él nos ha prometido. Bendigo sus vidas en esta hora y oro al Señor para que de verdad podamos juntos continuar haciendo la voluntad de Dios sobre la tierra, que es preparar el retorno de Cristo en nuestros días, y que sea eso lo que nos mueva, que no nos mueva otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios, y que a través de su palabra nos encontremos cada día con esa voluntad de Dios para nuestra vida. Así que bendigo tu vida y quiero hacer una oración para terminar en este momento. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos revelaste el Evangelio. Hoy podemos, Señor, entender con nuestros ojos que Jesús es el Cristo. Con los ojos del Espíritu podemos ver esa verdad cada día en nuestra vida. Señor, y nuestro entendimiento ha sido libre, Señor, para poder encontrarnos en toda tu palabra con este Evangelio, con esta buena noticia que tú nos has dado. Oro, Señor, por mis hermanos, Señor, en Caldas y en los otros lugares, Señor, que están representados en este momento. Oro, Señor, para que la evangelización mundial suceda y que el Evangelio pueda entrar, Señor, en nuestras vidas cada día, Padre, y que con ese Evangelio podamos cumplir el pacto que nos han dado, Señor del cielo, y obedecer tu palabra en todo momento y en toda circunstancia. Señor, danos la fuerza. Danos, Señor, la perseverancia para seguir, Señor del cielo, cumpliendo tu voluntad. Danos la paciencia para poder soportar todo aquello, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad. Danos, Señor, los ojos para verte a ti, Señor del cielo, y solamente a ti, así como Moisés miraba al invisible y se sostuvo viendo al invisible. Señor, que nuestra vida se sostenga viendo al invisible. Padre, que todo lo demás se desvanezca, que no lo podamos ver, Señor, sino que podamos ver al autor y al consumador de nuestra fe, a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo a estos discípulos, Señor del cielo, y oro por ellos y sus familias, Señor, para que sus vidas sean usadas para cumplir tu voluntad sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro todo, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.